Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Sin Anestesia por Londres TV. ¿Alguna vez has oído hablar de Capgras, Cotard, Diógenes, Fregoli o Wernicke-Korsakoff? Si su respuesta es no, tranquilos, no se angustien, que un porcentaje muy alto de lo que ustedes creen tampoco saben o quiénes son. Lo que sí les aseguro es que no son músicos o compositores del siglo XVIII o XIX, ni tampoco filósofos. Son síndromes o enfermedades mentales llamadas así en honor de aquellos que tuvieron algo o mucho que ver con sus descubrimientos. Las patologías o enfermedades, sean mentales o no, cobran más fuerza y crecen exponencialmente dependiendo de factores hereditarios, alimenticios y hasta geográficos. Son los expertos en psiquiatría los que dicen esto. Lo cierto del caso es que cada vez son más frecuentes de lo que usted y yo creemos. Nada de raro tendría entonces que mi vecino o el suyo sea un portador de cualquiera de los síndromes que definiremos a continuación y ello explique tal o cual comportamiento, ¿no les parece? Bien, por su actualidad y trascendencia empecemos con un síndrome que, aunque no es catalogado como una enfermedad mental aún, está afectando a millones de inmigrantes en el mundo entero. Se trata del síndrome de Ulises. ¿Pero qué es esto? Su descubridor, el doctor Joseba Ashotegui, psiquiatra y profesor de la Universidad de Barcelona, España, nos lo explica en este video cortesía de NT24. Es un cuadro de estrés o de duelo muy intenso que viven los inmigrantes que se hallan haciendo una migración muy difícil. Fundamentalmente los inmigrantes que no pueden tener a su familia, los inmigrantes que no pueden entrar en el mercado laboral, que no tienen derechos, que viven con indefensión. A todo eso es lo que llamamos el síndrome de Ulises, que nos recuerda pues, la Odisea con las adversidades, peligros, soledades de Ulises. Es un cuadro crónico, también se puede llamar estrés crónico y múltiple al cuadro, que claro, acaba pasando factura. Es decir, cuando una persona vive asustada, escondida, solo, sin salida, acaba encontrándose mal. Entonces tiene dolores de cabeza, problemas para dormir, está triste, está nervioso. A todo eso es lo que llamamos el síndrome de Ulises. Pero es muy importante señalar que no estamos hablando de una enfermedad mental, sino de una situación comprensible de miedo, de tensión, de dificultad. Cualquier persona en esas circunstancias se encontraría mal. Otra cosa es tener una depresión, una psicosis. Es diferente al síndrome de Ulises, que es un cuadro reactivo de estrés. Uno de los trastornos mentales más extraños que existen y que sin duda padecen miles de personas es el síndrome de Capgras, llamado así por su descubridor, el doctor Jean-Marie Joseph Capgras, un psiquiatra francés, quien en 1923 llamó a la enfermedad ilusión de los dobles. Esta rara enfermedad hace que quien la padece no reconozca ni a sus familiares o amigos más cercanos, es decir, se manifiesta solo en la memoria afectiva del paciente. De ahí su diferencia con la enfermedad de Alzheimer o pérdida paulatina de la memoria en su conjunto. Hoy vamos a hablar del síndrome de Capgras. Ese síndrome es bien raro que se dé, pero sí se da. El síndrome de Capgras habla acerca de cuando un paciente cree que todos a su alrededor, familia, amigos, vecinos, en fin, todas las personas que están alrededor no son quienes dicen ser. Es decir, como si fueran a lo mejor actores o personas nada más invitadas, no sé, o algo así, que no son las personas reales, ¿no? Otra de las enfermedades menos conocidas es el síndrome de Munchausen. Esta es sin duda una enfermedad bastante rara y hasta peligrosa para el paciente. Consiste en fingir dolencias, en fingirse enfermo, a unas sabiendas que lo está haciendo para evitar alguna responsabilidad. También puede llegar a autoinfligirse heridas, lo cual ha provocado la muerte a pacientes según casos documentados. El paciente finge sufrir dolores muy fuertes sin que haya razón aparente para ello, solo sacar provecho de la situación, pero no confundamos esto con astucia o simple aprovechamiento. Es que el cerebro del paciente es incapaz de comprender lo que hace aunque se le explique que su conducta es inapropiada. Esta enfermedad debe su nombre al barón de Munchausen, quien vivió en el siglo XVI y se hizo famoso por contar historias fantásticas que decía haber vivido sin que ello hubiera ocurrido realmente. Tampoco debe confundirse esta enfermedad
con la mitomanía o tendencia a mentir deliberadamente. El síndrome de Cotard es un trastorno por demás sorprendente. ¿Has escuchado alguna vez de personas que están completamente convencidas que han muerto o que no existen? Cotard, un neurólogo francés, definió en 1880 esta enfermedad al constatar en pacientes que estaban convencidos que sus órganos estaban putrefactos y que creían que ya estaban muertos. Para ellos, su muerte física no existía, es decir, eran inmortales. Entonces, la persona empieza a tener creencias irreales acerca de su propio cuerpo, ya sea partes de su cuerpo o su cuerpo completamente, de que éste está muerto. Entonces piensa que son zombies. Hasta aquí hemos paseado por síndromes por demás impresionantes, pero antes de continuar, definamos por qué estas raras enfermedades se denominan síndromes. Un síndrome es un cuadro clínico que presenta a una persona y que puede tener o no una enfermedad subyacente que lo causa. También se denomina así a todo aquello que ha sido poco estudiado por la ciencia o comprobado clínicamente. Dicho esto, veamos qué es el síndrome de Tourette. Pues bien, no es otra cosa que los movimientos involuntarios que sufre una persona. Es como si el paciente tuviera un tic-tac nervioso que aunque quiera no puede controlar. A diferencia de la enfermedad de Parkinson, en el síndrome de Tourette los síntomas aparecen y desaparecen sin una secuencia lógica, lo que no sucede con el Parkinson. Seguramente habrás leído o escuchado hablar del filósofo griego Diógenes y su fantástica historia que vivía en un barril de vino. Pues este personaje de la mitología griega da nombre a un síndrome bastante interesante por su patología, el síndrome de Diógenes. Esta patología genera un deseo incontrolable de reclusión y aislamiento y lo sufren por lo general adultos mayores que viven solos. Estas personas son asociales y tienden a acumular muchos objetos en su hogar. Es una enfermedad mental con un fuerte componente psicológico y no debe confundirse con los acumuladores compulsivos. La psicóloga española Úrsula Perona nos explica más al respecto. En este caso lo que hace la persona es acumular basura. Es una diferencia significativa porque en el trastorno o en el síndrome de Diógenes la persona acumula grandes cantidades de basura y de objetos inservibles en su casa, incluso recoge de la calle, de contenedores, de basura, objetos que son inservibles, que no sirven para nada, trastos, muebles rotos o viejos, y los acumulan en casa. Entonces aquí habría la diferencia en que la persona no solo acumula sus propios objetos porque le cuesta desprenderse de ellos, sino que además recogen objetos de la calle y acumulan también basura, desperdicios orgánicos, con lo cual es mucho más grave la situación. Por otra parte, el síndrome de Fregoli es aquel que se manifiesta en la persona con un delirio de persecución. El paciente está plenamente convencido que lo persiguen siempre y que su perseguidor está en todas partes. Aun cuando se le explique que eso no es así, siguen viendo y percibiendo lo mismo. Pero si el delirio de persecución es inquietante, el trastorno de identidad de integral corporal es sencillamente cruel. Nada más imagínense a una persona que sienta la necesidad de amputarse un miembro de su cuerpo, porque lo ve como algo que no le pertenece, que le es ajeno a él. Llega a sentir tal desagrado que es imposible que lleve una vida feliz. Síndrome del acento extranjero. Para algunos, una solución al problema del acento marcado. Para otros, en cambio, un problema en sí mismo. El síndrome del acento extranjero es un trastorno muy poco común que afecta a la zona del cerebro que domina el lenguaje. El enfermo adquiere un patrón de lenguaje distinto al suyo. Por ejemplo, supongamos que tu idioma natal es el español, de manera tal que piensas en español, independientemente de que hables otro idioma, como el inglés. Pero cuando hablas español, obviamente piensas en español, pues aquí es donde aparece el síndrome. Las personas que lo padecen comienzan a pensar en otro idioma, en este caso en inglés, y llegan a emitir sonidos de ese idioma aunque continúen hablando en español. Solo 50 casos se han diagnosticado en todo el mundo de este raro síndrome. Hablemos ahora del síndrome de Wernicke-Korsakoff. Seguramente habrás oído que el consumo de alcohol en exceso es nocivo para la salud. Bueno,
Pues ahora te decimos que más que un eslogan, esto es reconocido como un síndrome. Este trastorno mental es producido por el alcoholismo crónico y se manifiesta cuando el enfermo no puede recordar hechos recientes por muy trascendentales que hayan sido. Una boda, una graduación, la llegada de un hijo al mundo, pérdida total de memoria reciente. Y así podríamos seguir enumerando trastornos, patologías, síndromes o enfermedades, como queramos llamarles, por horas y horas, pero solo mencionaremos sucintamente aquellos que no deberían quedarse fuera de esta lista, como por ejemplo la negligencia hemisférica. Es un trastorno del cerebro que hace que la persona solo vea la mitad de las cosas. O la tricotilomanía, que es un trastorno maniático en el cual el enfermo siente de manera compulsiva el deseo de quitarse el pelo de cualquier parte del cuerpo, llámese cabeza, cejas, pecho, etc. Y la fuga disociativa, que es un trastorno que hace que la persona emprenda un viaje de manera inesperada hacia cualquier lugar y vague sin rumbo ni estar consciente qué le llevó, qué lo motivó a estar allí. Y hasta aquí Sin Anestesia por Londres TV. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguirnos también por nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram.